Muy bien. Bueno, hola gente, bienvenidos a el tercer seminario del ciclo número 4 de seminarios del INPI. El día de hoy van a estar Santiago Martínez y Eugenio Rodríguez haciendo sus presentaciones. Va a comenzar Santiago, la presentación número 1, que se titula Línea de investigación del INPI, eficiencia en el transporte, propulsión eléctrica y baterías. Santi, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bueno, la idea del seminario de hoy es una presentación sobre esta actualización que hemos hecho sobre una de las líneas de investigación, en especial del INPI, pero en especial del Departamento de Termodinámica Aplicada, a la que llamamos informalmente eficiencia en el transporte, propulsión eléctrica y baterías. ¿Sí? Bueno, el contenido de la presentación va a tener una breve introducción. Sí, más que una presentación técnica, es una presentación un poco más amplia para presentar las temáticas interesantes que hay sobre este tema y las cosas que estamos haciendo. Sí, entonces, bueno, tema de interés, el grupo de investigación, ¿sí?, que lo componen, los proyectos que estamos haciendo ahora y algunas publicaciones. Entonces, bueno, desde hace tiempo el INPI ya venía estudiando sobre todo la parte de motores. Sí, tenemos un curso que se llama Motores de Combustión Interna. Y bueno, se han hecho varios proyectos, investigaciones alrededor de motores, la parte de simulación, la parte experimental. ¿Sí? Uno de los últimos proyectos, bueno, lo hizo Pedro y Lidio sobre aditivos para el combustible con CUTSA. Y bueno, lo que intentamos hacer ahora es actualizarnos. ¿Sí? Hoy, como ya saben, hoy en día en el mundo y en Uruguay se han venido los vehículos eléctricos y la electrificación en el transporte. Entonces, bueno, la idea es un poco ayornarnos, intentar introducir nuevas temáticas para poder seguir siendo competitivos en términos de proyectos y también brindándole a los estudiantes una nueva parte de enseñanza. Entonces, bueno, siempre surge la pregunta si me compro o qué es mejor, si el eléctrico o el motor de combustión. Y bueno, en base a ello hay como dos problemáticas bien puntuales que ameritan la investigación. Sí, en términos de motores, bueno, como ya saben, en el mundo hay un montón de bans, o sea, quieren prohibir los motores o tienen muchas emisiones, entonces lo quieren sacar. Pero también los vehículos eléctricos tienen otras problemáticas, como son el rango, ¿sí? En general son rangos cortos, y tienen mucho problema con la parte térmica, ¿sí? Que lo que nos interesa es la parte de incendios, ¿sí? Son bastante peligrosos de algún punto de vista si no se usan bajo condiciones normales de operación. Entonces, bueno, ¿de dónde viene toda la parte de la problemática de los motores? Principalmente en el CO2, ¿sí? Se plantea para 2050 lo que se llama el net zero, que sería bajar las emisiones de CO2 muchísimo. Ahí habla de 3,7 millones de toneladas al año mundialmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de los motores y por qué la primera idea es prohibirlos? Bueno, los motores, como ya saben, tienen un montón de emisiones, al igual que cualquier sistema de combustión. Sí, tiene una parte que son los NOx, los CO, el hollín y demás, que está bastante solucionado con o técnicas avanzadas de combustión o con sistemas de post-tratamiento. Es fácil eliminarlos o absorberlos, pero tiene una problemática que en verdad es intrínseca a la combustión, que es el CO2. Básicamente, cuando es un combustible fósil con carbono, cuanto mejor la combustión, más CO2 vas a estar emitiendo. O sea, sería la combustión completa, sería nuestro óptimo, ¿no? Entonces, eliminarlo es imposible. Entonces, bueno, de ahí surge la problemática de sacar los motores de combustión interna, porque realmente el CO2 de forma fácil no lo vas a eliminar nunca, por lo menos con combustibles convencionales. Entonces, bueno, de ahí viene un poco este diagrama donde tenemos, bueno, el CO2, es un mito ahí que representa los gases de escape y la electrificación. Entonces, hoy en día los políticos y muchas organizaciones han hecho de prohibirlo, ¿no? Si ya no tengo ese humito en el vehículo, no voy a tener el CO2, y lo que llamamos cero emisiones o vehículos cero emisiones. Pero en verdad, de un punto de vista científico más amplio, tenemos lo que se llama el ciclo de vida, que al final tenemos lo que es toda la parte de producción de energía, de dónde sale ese combustible, que en todos los vectores energéticos vamos a tener unas emisiones asociadas, y también todo lo que son los componentes, baterías, motores eléctricos y demás. Así como el motor tiene un CO2 asociado por su fabricación y después por su desecho. Entonces, como que un análisis correcto sería incluirlos a todos ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, la pregunta vendría,
¿Qué puede hacer el INPI para estudiar ambos? Y eso es un poco lo que estamos intentando hacer ahora, que incluir a los dos, ¿sí? Intentar ver el potencial que nosotros tenemos de investigación y también cómo enseñar a los estudiantes de forma mejor cómo funcionan estos dos componentes. Entonces, una de las temáticas que estamos estudiando es todo lo que tiene que ver con combustibles verdes o sintéticos, y cuando hablamos de eso, a grosso modo estamos hablando de la producción con energías renovables, o sea, tendría que tener una energía limpia, que eso Uruguay tiene y muchísimo, estamos hablando que Uruguay a veces en un momento está arriba del 90% de renovables, sin problemas. Usando agua puedes tener la electrólisis del hidrógeno, que es lo que se llama hidrógeno verde. Pero también hay procesos donde podemos obtener combustibles sintéticos, como son los SOMEX o el metanol también puede ser sintético, donde pasa un proceso químico donde terminamos teniendo lo que se llama el e-fuel o algunos le dicen electrified fuel, pero básicamente son combustibles que salen a partir de energías renovables, ¿sí? Combustible en general es líquido, pero bueno, también puede ser gaseoso. Y también incorpora una parte que genera muchísima ahorro de CO2, que sería el carbon capture, que básicamente es capturar el carbono de la atmósfera y ponerlo en el proceso de síntesis. Entonces básicamente es la combinación de agua, energía renovable para alimentar la electrólisis y captura de carbono. Entonces cuando vas a ver un análisis de esos, un vehículo podría bajar con un combustible sintético con energía renovable hasta un 70% del CO2 con respecto a un vehículo convencional con combustibles convencionales, gasolina o diésel. Otro de los temas que son interesantes es la hibridación, ¿sí? Que fue un poco mi tema de tesis, donde tenemos híbridos convencionales, que un seminario de hace unos años expliqué un poco qué era cada uno, pero básicamente son híbridos convencionales, donde no lo tengo que enchufar, o híbridos enchufables. Ahí estamos viendo el rango de ahorro de CO2 gracias a una mejora energética sin usar combustibles, simplemente usando combustibles convencionales. El sistema como vehículo mejora su eficiencia por la recuperación de energía, un motor más eficiente. ¿Sí? Y si comparamos, también podemos tener el vehículo eléctrico puro, que ya se va a un rango mucho más grande dependiendo del vector energético que estemos usando. Por eso sale ahí como que podría ser peor que un híbrido o mucho mejor, ¿sí? Dependiendo mucho de dónde sale esa energía. Después el otro punto que estamos estudiando también es baterías, ¿sí? Baterías desde dos aspectos que incluyen un poco más, pero básicamente es el thermal management, o sea, básicamente el manejo de la temperatura, tanto el calentamiento como el enfriamiento. Obviamente eso está dentro del departamento de termodinámica aplicada y trabajar en cómo mejorar el enfriamiento y el calentamiento de las baterías. Y también lo que es el incendio en baterías, ¿sí? Que es toda la parte que se llama thermal runaway, que es el no control, o sea, cuando la batería sale de las condiciones normales o diseñadas de uso, puede entrar en incendio, ¿sí? Entonces son como dos temáticas que nos interesan y estamos comenzando a trabajar. Obviamente que eso incluye otras cosas y por eso nos hemos contactado con otros grupos, porque a todo esto tenés que tener un buen modelo electroquímico, entonces ya empieza con cosas de química. Entonces, haciendo un resumen de los temas que nos interesan y que estamos intentando trabajar, sale por ahí, ciclo de conducción en Uruguay, estamos comenzando a relevar eso, simulaciones tanto en híbridos como en puro eléctrico, simulación avanzada de componentes, o sea, hacer parte también de CFD o modelos más complejos de batería y motores eléctricos, toda la parte de baterías en lo que tiene que ver con ion litio de modelos electroquímicos y demás, y los combustibles verdes, tanto en celda de combustible como en motores. Entonces, ¿quién compone hoy en día el grupo? Pero básicamente, somos gente de termodinámica aplicada, pero la idea es que esta es la gente que está trabajando ahora, que es Pedro Curto, yo y Sebastián Bibiloni, que se incorporó recientemente también. Y la idea es que es una línea que estos tres están dedicando full time, pero obviamente van a ver que va a haber proyectos que la idea es mezclarse, o que colabore gente de todo el departamento y de todo el instituto. Sí, además de ello, tenemos un estudiante de máster que es Federico Riccino, sí, que trabaja part-time en algunos de estos temas, pero después hemos tenido el contacto con Verónica Licatelli de Química, donde ahora van a ver, presentamos un proyecto, y la idea es que ella nos estaba ayudando muchísimo con toda la parte de baterías y modelos electroquímicos. Y también con la gente de eléctrica, ¿sí? Con Mario y con Juan, en toda la parte también de electrificación. Obviamente el Instituto de Eléctrica ahí son como referentes en ese tema, aunque nosotros podemos complementar bastante bien algunas cosas que ellos no saben o no quieren hacer.
Entonces, bueno, proyectos actuales que estamos trabajando, bueno, estamos en el camión eléctrico, hay una conversión de un camión diésel a eléctrico por la Intendencia de Montevideo, es un camión de alumbrado público, eso es junto con el IEE. Y bueno, después tenemos como dos proyectos que son más, por ahí yo puse un poco lo que el INPI se lleva en eso, el beneficio que trae para nosotros. Entonces el camión eléctrico hemos podido contratar un grado 1, 20 horas, que es Sebastián, y también ellos pagan un software ABL, que ahora quedó por el instituto, tenemos 8 licencias, y es toda la simulación de vehículos, que está bastante interesante. Y después hay dos proyectos más, en la que es más colaboración, yo ahí puse publicaciones, pero la idea es como un intercambio de información, aprender, y bueno, como que siempre esos intercambios terminan en una publicación. Que son con Italias y con Instituto Motori, que fue donde yo hice una estancia de investigación, donde estamos estudiando un vehículo para la ciudad, sí que es híbrido de segunda vida, pero que también tiene la parte de hidrógeno. O sea, ellos están haciendo ensayos con hidrógeno puro en el motor, y bueno, nosotros estamos haciendo la parte de toda la simulación. ¿Sí? Y después con Brasil, con el ITA, donde bueno, hice mi máster, ellos nos solicitaron de hacer también la parte de simulación de vehículos. Es un motor a etanol, pero para un híbrido enchufable. Es un BMW con la empresa BL, Elita, y bueno, ahí le faltaba una pata que era la parte de simulación. Bueno, se la estamos haciendo nosotros a cambio de alguna publicación. Y la verdad que ellos nos han pasado muchísima información que para el INPI sirve como base de datos. Yo, tanto que en el doctorado, nunca tuve tanta información como nos están pasando ahora. Así que creo que es interesante. Y bueno, y después hay tentativos, sí, hemos presentado dos sectoriales de energía que fueron el martes, terminaron, que pasamos a la fase 2, se presentó la fase 2. Una es segunda vida de batería para edificios, sí, y el otro es un laboratorio de batería para la Facultad de Ingeniería. Entonces, un poco poniendo lo que nos llevamos ahí o el beneficio que trae para nosotros, si sale, obviamente, por eso son tentativos, ojalá que pasen. Uno, el de segunda vida de batería, es solo con el Instituto de Química. La idea es hacer una batería, o sea, es poner una batería de un vehículo viejo, eléctrico, que ya no se usa más, como batería estacionaria para alimentar zonas comunes y el elevador y hacer como una estrategia de control donde puedas hacer peak shaving, o sea, comprar energía y nivel de energía, regenerar con el elevador, cuando el elevador baja, en vez de tener contrapeso, lo que hace es frenar el motor eléctrico y genera energía. Y bueno, por ahí viene. Entonces va a ser un edificio museo que se está construyendo y bueno, eso es mitad de química y nosotros y mitad de una empresa. Y el laboratorio de batería de la FIN fue una idea que salió del Instituto de Eléctrica y nos invitaban a la gente, bueno, de ahí, perdón, sale un grado 1 20 horas, entonces con eso podríamos extender por lo menos a dos sillas, ¿no? A dos investigadores. En esta línea sería un grado 1 20 horas y una extensión de grado 2 en donde la gente de eficiencia energética en edificios nos van a dar una mano y ahí va la idea que esté Sofi con una extensión horaria. Y después hay dos cosas interesantes. Hay un software de GT que son como 8.000 euros, que más o menos que se incluyó en el proyecto, que va a quedar para el INPI, por lo menos por ese año, por esos 2 años. Y después equipos, ¿sí? En torno a los 15.000 euros, que los presupuestamos. Y algunos viajes y congresos y alguna capacitación, que la idea que lo hagamos algunos de los integrantes del equipo. Y el laboratorio de la FIN, bueno, ahí es un grado 1 30 horas, por eso decía 2, porque esto es a partir de 2024 si salen los 2. Y la idea ahí es hacer el proyecto de ingeniería de un laboratorio de baterías para la Facultad de Ingeniería. O sea, hacer todo el proyecto, es decir, se tiene que comprar estos equipamientos en este edificio, en este lugar, va a haber contratado un arquitecto y bueno, nuestro equipo técnico, digamos, nosotros tenemos que hacer la parte de selección de componentes. Y después hay dos como proyectos más. Uno es estudio de degradación de baterías con química, que ahí ellos nos han pasado un montón de datos y ellos hacen baterías también de ion litio y las ensayan. Y la idea es que nosotros hagamos la parte de modelado de baterías de modelo electroquímico. Y la parte de incendio de baterías lo puse ahí porque bueno, la gente de España está con mucha ganas que colaboremos con la parte de térmica y la parte de predicción de incendio en baterías. De ahí, de esos dos ya no es un proyecto, sino más una colaboración. Sí, como contamos las buenas, también contamos las malas, pero no lo puse ahí. También habíamos presentado un Innovagro, lo hicimos junto con Pedro, que no salió, que la idea era hacer una máquina agrícola eléctrica, o sea, cambiarla y no salió. Pero lo intentamos. Y bueno, como publicaciones, bueno, ya tuvimos una publicación al principio de año que bueno, era vinculada con mi tesis doctoral que lo hicimos junto con la gente de España.
Presentamos también un artículo que ahora estamos terminando la revisión con la gente de Italia sobre eso que contaba del vehículo híbrido de segunda vida y con hidrógeno. Sí, la parte de segunda vida lo hicimos acá, la parte de hidrógeno va a ser un congreso que es en Italia, ¿sí? Que bueno, la idea es que lo presenten ellos, pero bueno, vamos juntos en ese artículo. Y bueno, la otra es el MECON, que muchos de ustedes van a participar, que ahí, bueno, Sebastián Bibiloni, que está comandando ese artículo, que la idea es presentar parte del proyecto del camino eléctrico. Y bueno, quedo abierto para preguntas, y bueno, la publicación va a linkear mi colega ahí, Eugenia, que va a presentar la segunda parte. Sí. Sí, no te quedan 5 minutos de show. Sí, claro. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo usas la formulación de cuando decís híbrido no enchufable? Bien. Después mencionaste muchas veces el enchufable, que me lo imagino y lo veo por ahí. El enchufable me imagino un poco, pero no sé exactamente cómo. Bien, esa es lo que yo puse ahí como híbrido convencional. Básicamente hay un montón de vehículos en la calle que son híbridos, hay muchísimos, que hay como dos niveles, micro híbrido y lo que dice full hybrid, que básicamente lo que hacen es, tienen un motor eléctrico y la batería, pero vos nunca la enchufás. Entonces el sistema de control lo que hace es mantener el estado de carga siempre dentro de unos rangos. Entonces, nunca está 100% y nunca está 20%. En general se mueve en torno al 60-50%. Y lo que hace es descargarse en algunas zonas y se carga, por ejemplo, en el frenado. O se carga diciéndole al motor, en vez de entregarme, si la rueda, ¿no?, me pide 20 kilovatios, generame 30. Entonces el motor se chupa 10, o sea, se toma 10 y la rueda va al 20. Entonces con eso vuelve al estado de carga. Entonces básicamente hay todo un controlador que hace que eso se mantenga dentro de los entornos. En general, y acá yo lo puse que es menos eficiente porque básicamente el poder de esa batería es mucho menor, es más chica y además siempre está regenerando, nunca usas de la red eléctrica. Entonces, al final el motor siempre está operando. El sistema se transforma como individual, ¿no? Tenés el motor, un generador eléctrico y a partir de ahí es como tener un alternador mucho más grande. Claro, el híbrido enchufable lo que hace en verdad es tiene una zona donde descarga muchísimo y después mantiene pero abajo hasta que vuelva a cargar. El ahorro de emisiones ahí es porque el motor de combustión trabaja en un punto de mejor eficiencia. Sí. Porque lo puedes controlar. De revolución. Consulta, ¿qué es un híbrido de segunda vida? ¿Verdad? No, ahí lo que dice, en verdad es vehículo de segunda vida. O sea, la idea de los italianos están en una empresa que la idea es, en vez de fabricar autos nuevos, en vez de fabricar autos nuevos, la idea es un auto que se va a desecho, hacer un retrofitting y básicamente pasarlo a híbrido, pero podría pasar a eléctrico. En Europa, o sea, hay planes de desecho de vehículos por antigüedad y emisiones. Entonces, sería reaprovechar un vehículo, por ejemplo, vos tenés un vehículo con 150.000 kilómetros y esa empresa lo que quiere hacer es agarrarlo, cambiarle algunas piezas y volverlo a vender. Entonces ahí en la parte científica, vamos a decir el análisis, es un poco fino, es que cuando haces el análisis de ciclo de vida, la parte de hacer el vehículo es muchísimo menor. Porque básicamente no tenés que hacer todo el chasis y todo el demás. pero además, claro, puedes agarrar vehículos que no sean híbridos originalmente. Sería lo que hoy en el mundo hace la gente del tuning o la gente de como más amateur que agarra un auto viejo y lo hace todo nuevo para hacerlo más comercial y o sea, que se calle. Híbrido. Y bueno, nosotros lo planteamos como híbridos. Podría ser eléctrico. Dos preguntas. Una, el eFuel, en el proceso captura CO2, En el proceso de captura CO2. pero después lo emite cuando lo quemas. Sí. O sea, Viste que acá la idea es tipo, viste que acá dice como que lo emite, lo capturas y lo volvés. O sea, el combustible, o sea, en lo que se dice tailpipe, que es el escape, tiene igual o hasta mayor CO2 que uno convencional. Depende del tipo de combustible.
justo hoy me mandaron que están para salud, van a empezar, el año que viene van a empezar a producirse una planta de hidrógeno y que la planta generaría una captura de no sé cuántas toneladas de CO2. Sí, Pero en realidad, después emitir de vuelta. O sea, después lo metí de vuelta. en última instancia es un ahorro porque no estás quemando La el de petróleo, sustitución, claro. pero no es una captura. O sea, Es la un parte ahorro de CO2 comparado No, pero con en este proceso Pero está la general, captura sí, física. Sí, pero mantenés claro, mantenés el nivel. Pero en ese proceso hay una captura física. Sí, pero si vos le haces volumen de control por fuera, ahí no podemos capturar. No, Porque no, lo capturás y lo emitís. Sí, igual. Si sustituís gasolina, Sustituir gasolina. te ahorrás emisiones. Sí, eso ahí. Claro, Eso ahí solo son- iba a andar igual. Si vos le pones un Evita algo fuel, que ya estaba. Tiene emisiones positivas. claro, El ciclo de vida o el well to wheel tiene emisiones positivas. Sí. O sea, capturás menos de lo que emitís. y además tiene no. O sea, Capturás menos de lo que emitís. Y la otra pregunta era, por esto último que mencionaba, el ciclo de vida, ¿tienen pensado hacer algo con Cima Pro? Sí, hay que hablar con el cheque. sí, yo no lo conozco mucho. O sea, yo lo que he usado fue más a grosso modo. Porque al final el ciclo de vida depende de qué profundidad quieras llegar. Básicamente pensar en una base de datos. O sea, en verdad el software como software no tiene. El cálculo es muy simple, suma y multiplicación. Claro, lo que me ha pasado a mí, hay uno que se llama Grid, que son unos estadounidenses, que es para vehículos, y te pone todo la necesidad de datos, que está muy orientado a Estados Unidos. Entonces, muchas veces tener una base de datos que se cambie, o sea, para mí lo ideal sería hacerlo en Uruguay. O sea, poder intentar hacer algo que se aproxime a Uruguay, aunque la fabricación no sea acá, por lo menos tomar datos de materiales, y si la batería viene de China, van a tomarla. Y bueno, ahí hay que hacer un análisis, hay que hacer una búsqueda un poco de información, no lo hemos hecho todavía, para ser sincero. Sí, yo sé el Cima Pro y Cima. el Cima Pro, y tiene muchos datos de Europa Claro. y algo de Uruguay. O vos podés crear tu propio proceso. Por ejemplo, hubo algo interesante que nosotros hicimos en España, que fue que más la parte de la red eléctrica fue tomar los datos de red eléctrica, o sea, de consumo y lo que se llama energía marginal. O sea, básicamente ¿qué pasa? Cuando vos haces el análisis de vida, en verdad, si vos cambiaras toda tu flota de uruguaya a vehículos eléctricos, el consumo va a aumentar. Entonces, si te pasás que es lo que pasa en España, si vos te pasás de la renovable, vas a empezar a hacer fósil. Entonces, realmente, o sea, si vos enchufás tu vehículo, en verdad ese vehículo hizo que tu red eléctrica emita muchísimo más. Entonces, hay algunos estudios que indican que en verdad ese vehículo eléctrico tendría que tener asociada la emisión de enchufe. ¿Sí? O sea, el momento que lo enchufás, que es casi todo fósil. ¿Se entiende? Y bueno, creo que eso estaría interesante hacerlo en Uruguay, por ejemplo, también, que no es tan difícil, es tomar los consumos instantáneos y ver cómo está diagramada la red eléctrica, y ahí es eso que se llama marginal electric needs. Y básicamente tenés asociado dependiendo del momento que vos enchufás. Entonces podés decir, bueno, si yo lo enchufo a las 12 va a tener una emisión, a las 12 del mediodía, pero si lo enchufo de noche va a tener mucho más. Porque el consumo se va a ir y ahí van a estar con fósil. Pero no es más eficiente que sean todos eléctricos y quemarlo en una planta como Punta del Tigre, que todos son motores independientes. Y bueno, sí, hay que hacer el análisis, capaz que dan los números, pero sí. Pero si si vos me preguntás en Uruguay, al día de hoy es seguro lo más ambientalmente favorable un vehículo eléctrico. O sea, porque la energía renovable que hay en Uruguay un país creo que la tiene. Sin hacer los números. Tenés la batería. La discusión Tenés la batería, pero los análisis de ciclo de vida, cuando ya tenés una red española, ya casi que te da. A grosso modo, los análisis de ciclo de vida que hicimos para el último artículo con lo de la batería daban igual que bastante más bajo, utilizando los datos de la base de datos que había conseguido Santiago. De España, ¿no? De la red eléctrica española. Que yo Pero creo que la de Uruguay. era que inclusive nosotros en un momento nos dimos cuenta que teníamos que poner una batería más, porque la batería tiene un periodo de vida distinto. Creció las emisiones, pero así con esas emisiones. No, pero o sea, 100% cierto que el vehículo eléctrico, la emisión de la batería es grandísima. Y lo que pasa muchas veces es que hay un error, que claro, cuando vos vas a ver un vehículo eléctrico convencional, o sea, un vehículo eléctrico comercial, tiene una batería que, por ejemplo, el BYD hoy en día en Uruguay tiene 400 kilómetros.
tu auto puede dar, no sé, 700, 600, pero es el mismo ciclo. Entonces, si escalás la batería a la misma rango, casi siempre el vehículo eléctrico se va de emisión. ¿Se entiende? Porque muchas veces no comparamos el mismo rango de operación. Mati. ¿Qué quiere decir ciclo de conducción? Una de las líneas de investigación que no, pero no. Ciclo de conducción básicamente es medir la velocidad contra el tiempo en un vehículo. Eso es un ciclo de conducción. O sea, si vos le propones un ciclo de conducción en una bicicleta o de vos caminando, o bueno, caminando no está mal la palabra, pero bueno, la idea es medir velocidad contra tiempo. Y una de las ideas que surgió ahí con Pedro y con Sebastián fue intentar hacer un ciclo de conducción uruguayo. ¿Por qué? Porque en verdad en el mundo existe, y ahí se llama el WLTC, que es un ciclo que representaría como las condiciones de un vehículo en condiciones normales. Hay también los estadounidenses tienen, por ejemplo, los brasileños usan los de Estados Unidos, pero eso depende mucho de cada lugar y cada ciudad. Entonces, para hacer algo, ¿cómo se hace? Se tendría que medir, no sé, muchísimos ciclos de diferentes tipos de vehículos y de personas en Montevideo, por ejemplo, o en Uruguay, y hacer un análisis estadístico, y hay algunos métodos que te permiten como sacar pedazos y construir un ciclo virtual. Pero en general es un ciclo urbano, un ciclo rural y un ciclo de ruta. Para decirte más o menos cómo es un ciclo convencional. Es como algo que caracterice la Sí, ciudad, sí, ¿no? La idea de cómo se maneja Un vehículo. O sea, contempla todas las veces que tenés un semáforo, la accesibilidad. Por ejemplo, si harías un ciclo de conducción padrón en Uruguay hace 20 años y hoy, en Montevideo, hoy seguro vas 10 veces más lento, por la cantidad de vehículos que hay. Para tener una idea. Entonces eso va a repercutir en una emisión mayor, por ejemplo. 10 veces no, porque va más lento el uno. Depende de la seca. Si llueve, no. Vos dijiste que la idea era como ir incorporando estas cosas también en los cursos, y hablaste de que habías comprado algún equipamiento y algún software, querías hacer esas cosas también. Como que Sí. ¿te querías usarlas también en los cursos? Sí, el curso de motor, por ejemplo, el curso de motores ahora le adicionamos ahí un par de como temas complementarios, donde ya vemos cosas de electrificación, por ejemplo, la próxima va a ser sistema de propulsión. Después hay un curso de posgrado que la idea es actualizarlo a que tenga todo sistema de propulsión. Y bueno, el software, por ejemplo, el CDABL tiene 8 licencias, entonces, por ejemplo, en un curso de motores perfectamente podríamos hacer un laboratorio virtual. Ese software permite simular motor, desde el punto de vista de predicción de combustión, la parte con elementos finitos de toda la parte de turbo y admisión y escape, por ejemplo, o la parte de vehículo. O sea, como que se podrían hacer laboratorios virtuales de cosas complejas en vehículos. Incluso para diseño Que mecánico. de la parte de vista de experimental es como muy difícil y va a ser muy caro. O sea, como que tampoco aporta tanto más. Para diseño mecánico también puede servir, porque toda la parte de transmisión, caja y todo eso también está Sí, se puede simular. No en la parte de fuerza, pero sí en la parte de dinámica de elementos. Sí, está ahí disponible. Y el otro, que en verdad es muchísimo más caro, ese es el que yo puse de 8000, en verdad es un software de electroquímica de batería, que cuando se lo presentamos a la gente de química, como que quedaron ahí sorprendidos. Y fue como que fue nuestro punto de entrada, en verdad, por entrar nosotros a electroquímica sin saber mucho, como Entre los dos. O sea, es todo lo que tiene la Claro, teoría claro. más la electroquímica de las baterías. yo creo que repasamos. ¿Tiempo? No, estamos ahí, te queda un par de minutos todavía. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Los loguitos solo los hiciste vos o ¿Tenés que producir yo? no, no. Están ahí. Ah, porque no, sí, sí. La gráfica, viste que uno. Lo mío es todo. Pero está la cámara. Corto.